En este día This day, veníamos hablando we were talking de la importancia de el hogar, of the importance of the home. de que el hogar sea un lugar The home is a place de armonía, de complacencia, of our harmony, pero solamente eso se puede lograr but this can be only fulfilled cuando cada miembro del hogar, de la casa, de la where each familia, member of the home, of the family, cumple su función fulfills their function de acuerdo al diseño de Dios. according to the design of God. Si no se cumple la función, If it's not fulfilled, the function, si un miembro de la familia if a member of the family no cumple la función de acuerdo al diseño de Dios, doesn't fulfill the function according to the design of no se va a God, lograr este propósito. this purpose is not going to be fulfilled. La casa no va a ser una casa de disfrute, The house is not going to be a house of una enjoyment, casa de bendición, a house of blessing, una casa de armonía, a house of harmony, de unidad, of unity. sino que Satanás va a estar ahí But Satan's going to be there, trayendo amarguras, bringing bitterness, peleas, fights, independencia, dependence, divisiones, divisions, bueno, y todo lo que Satanás hace para destruir un hogar. and everything Satan does to destroy a Y place. cuando las familias funcionan así, And when the families function that way, siempre viene el enemigo the enemy always comes a darle argumentos a cada miembro de la familia to give arguments to each member of the family. para decirle, bueno, mira, como tu hogar no te hace feliz, Since your home doesn't make you happy, busca la felicidad de esta otra manera. seek your happiness in other ways. Busca tu realización de esta otra forma. Seek your realization in other ways. Ya que tu familia no te hace feliz, Now that your family does not make you happy, entonces pues búscala de otra manera. so seek it another Y way. todo esto produce And all this produces que entre el pecado en nosotros to enter the sin in us y nos desviemos completamente and to be dismayed completely hasta que Satanás termine destruyendo. until Satan ends up destroying. Hay otros hogares There's other muy homes, cristianos very que Christians. dicen, bueno, pues nos toca soportar y aguantar. Well, it's up to us to put up with. Tocará, pues ¿qué hacemos? We have to do it, so what we're Y going pues to lo do. hacemos por el Señor, ¿no? And we do it for the Lord, right? Pero vivimos una vida amargados. But we live a better life. Entonces vemos esas familias, esas parejas que siempre los ves con cara de You amargados. see those couples that you always see them with bitter faces. Y les preguntas, ¿cómo? Y de pronto piden consejo a alguien del matrimonio. And then you ask advice to somebody about the Y dice, marriage. pues la verdad yo no te aconsejo que te cases. And the truth is, I don't advise you to get married. Habla mal del matrimonio. They speak wrong of the marriage. Viven infelices. They live unhappy. ¿Por qué? Why? Porque pues no se está cumpliendo el propósito de Dios. Because the purpose of God is not being fulfilled. Los miembros del hogar no están cumpliendo la función The members of the home are not fulfilling the de function acuerdo a como Dios la diseñó. according to how God designed it. Para eso necesitamos nosotros That's why we need ser personas de Dios, to be people of God, especialmente en este tiempo. especially in this time. Personas que tengamos el espíritu People that have the Spirit, y que podamos tener la humildad y la mansedumbre and then we can have the humbleness and para tenderness recibir la palabra de Dios, la to autoridad de receive Dios, the word and the authority of God, como es, how it is, aunque no nos guste, even if we don't like it, humillarnos to humble ourselves y ir al Señor and to go to the Lord, para decirle, Señor, ayúdame to say, Lord, help me a ser tu hijo, to be your a ser son, tu hija, to be your daughter, para poder cumplir tu propósito, to be able to fulfill your purpose, porque yo quiero ser tuyo, because I want to be yours, andar en tus caminos. to walk in your paths. Entonces necesitamos esa humildad, So we need that necesitamos humbleness ese corazón and that heart dispuesto para Dios. willing for God. No todos lo van a tener, Not everyone's going to have it. pero es muy importante que lo procuremos, It's very important to porque procure esto va a depender, because this is going to depend pues, nuestra eternidad, our básicamente, eternity, nuestra vida basically, eterna. our eternal life. Así que es muy importante que lo veamos. It's very important for us to have Si it. trasladamos esto a la iglesia, If we transfer this to the church, encontramos exactamente la misma situación. and we find exactly the same Si situation. los miembros del cuerpo de Cristo If the members of the body of Christ, no funcionan they don't function en el diseño de Dios, in the design of God, todos all of us, los hijos de Dios, the children of God, si todos funcionan, if they all y cumplen function sus funciones and fulfill their de functions acuerdo al diseño de Dios, according to the design por of el God, Espíritu, by the Spirit, ¿cuál va a ser el resultado de la vida de la iglesia? what's going to be the result of the life of the church? Una iglesia A church, armónica, harmonic church, una iglesia a church de disfrute, of enjoyment, una iglesia a
A church de bendición. of blessing. Una iglesia donde vamos a ver la gloria de Dios. A church where we're going to see the glory of God. Una iglesia donde se ve, el Señor se va a manifestar grandemente. A church where God's going to manifest greatly. ¿Por qué? Why? No porque haya un líder que esté poniendo la iglesia a funcionar, Not because there's a leader that's putting the church to function, sino porque todos los miembros del cuerpo but because all of the members of the body están funcionando are en functioning el diseño de Dios. in the design of God. Entonces, yo sé que esto suena como un sueño, I know that this sounds like a dream. porque venimos de un sistema tan contaminado, It would be in a system so donde contaminated la mayoría de los hermanos estamos acostumbrados a ser cristianos pasivos. where the majority of the Christians were used to being passive Christians. Vemos la iglesia como un lugar donde vamos a recibir. We see a church where we go to receive. Necesitamos que nos ayuden, We need them to help necesitamos us, que nos den. to give to us. Entonces estamos esperando recibir. So we're expecting to receive. Entonces quiere decir que no hemos visto la iglesia. So meaning we haven't seen the church. Todavía no conocemos la iglesia. We still don't know the church. Todavía no conocemos el candelero de oro, We still don't know the chandelier el misterio of de gold, Dios. the mystery of God. No hemos visto realmente a Jesús. We haven't seen Jesus Porque truly. ver la iglesia de verdad To see the church truly es ver a Jesús. Ahora lo vamos a is ver. to see Jesus. Now we're going to see him. La iglesia, aunque somos muchos, The church, even though we're many, es el nuevo hombre it's a new man conformado por la cabeza y el cuerpo. conformed by the church and the Y body. ese es Jesucristo mismo. And that's Jesus Christ itself. Entonces no hemos visto a Jesús So we haven't seen cuando no hemos Jesus visto la iglesia. when we haven't seen the Cuando church. seguimos esperando cosas de la iglesia que no son. When we're expecting things of the church that O aren't. tenemos actitudes equivocadas When we have wrong o attitudes expectativas equivocadas. or wrong expectations. Por eso oramos al Señor para que todos podamos ver la iglesia de So verdad. we pray so we can all see the church Y dejemos de truly verla como una organización and stop seeing the church as y an la comenzamos a ver organization como la verdadera familia, la casa. and start to see it as a true family, Así the como house. queremos llegar a nuestra casa, Just like we want to arrive to a the house encontrar reposo, descanso, and find rest a encontrar satisfacción. and find satisfaction. También queremos vivir la vida de iglesia. We also want to live the life of the church. Que la iglesia nos traiga disfrute, The church brings us enjoyment, satisfacción, satisfaction, reposo, rest, descanso, rest, que sea gozo. that it be joy. Eso es lo que debe producir la iglesia para nosotros. That's what should produce the church for us. No un lugar Not a place de murmuración, of complaining, de desánimo, dismay, de críticas, criticizing, de aburrimiento, of boredness. pues sí toca. Oh yeah, we have to. Si nosotros vemos la iglesia así, If we see the church that way, es porque no estamos viendo la iglesia. it's because we are not seeing the church, O no hay iglesia. or there's no church. Tal vez hay un intento de iglesia. Maybe there's an intent of a Pero church, nosotros debemos procurar que veamos la iglesia but we should procure to see the y church, que la mayor parte de hermanos posible and the majority part of the brothers possible podamos funcionar can function como verdaderos sacerdotes. as true priests, Que todos seamos sacerdotes that we're all true priests, y que realmente tengamos esa identidad sacerdotal. and that we truly have that identity Quiere decir, of a priest, somos servidores de Dios. meaning that we're servers of God. Ministramos al Señor We minister to the Lord para la edificación del cuerpo de for Cristo. the edification of the body of Christ. Tenemos ese llamamiento todos. We have that calling, all of Todos. us. All of us. No es exclusivamente un llamamiento de los ancianos. It's not exclusive, just a calling for the Todos. elders. It's all Pero of us. si tú no lo quieres aceptar But if you don't want to accept it, o no te interesa, or you're not interested entonces in it, no eres todavía realmente delante de Dios un miembro de la iglesia. that you're not truly in front of God, a member of the church. Aunque vayas físicamente a un lugar, Even if you go physically to a place, también las religiones lo hacen. the religions do that too. Va mucha gente a las iglesias, People go to a los church, edificios, a los To locales. the buildings, localities. Pero ¿de qué sirve eso? But what is that worth? Es mejor que quedarse en la casa, pero en realidad, It's better than staying home, but in si reality, vamos a hacer algo, hagámoslo bien. if we're going to do something, let's do it right. Si realmente tenemos un llamado para Dios, If we truly have a calling for God, pues tomemos en serio eso. let's take that serious. Tú eres un sacerdote. You're a priest. Dios te está diciendo, tú eres un sacerdote. God is saying you're a priest, Y Dios espera que tú funciones como sacerdote. and He expects for you to function as a priest. ¿Ok? Entonces, si lo haces, So if you do it, vas a tener un anhelo y una carga por la you're going to iglesia. have a desire and a burden for the Pero es la church. carga de Cristo, no es la So carga it's the tuya. burden of Christ, not yours. Y vamos a funcionar And we're going to function de acuerdo a tus dones, according to your gifts. pero lo vamos a hacer en el Espíritu. But we're going to do it in the Spirit.
para poder funcionar en concertación y unidad. to be able to function In in unity. with certainty and unity. Porque si no lo hacemos en el Espíritu, lo vamos a hacer sin esa unidad y sin esa concertación. Because if we don't do it in the Spirit, we're going to do it without the unity. Hay muchos hermanos que quieren hacer cosas para el Señor, There's many brothers that want to do things for the Lord, pero lo hacen a su manera. but they do it in their own way. Lo hacen como piensan y como quieren. They do it as they think and O as como they les want, gusta. or how they like it. Hermano, eso no lo recibe Dios. God does not receive Eso that. no edifica la That iglesia. does not edify the church. Ese no es el diseño de Dios. That's not the design of Tenemos que God. tener la suficiente humildad We have to have the para humbleness someternos a la iglesia. to submit ourselves to the church. Porque para concertarnos y unirnos tiene que haber una sumisión absoluta de todos. Because to unite and everything, there has to be a humbleness of everybody, ¿Cierto? right? Si no, ¿cómo lo vamos a someter? If ¿Cómo not, vamos a unirnos? How are we going to unite or submit Vamos a estar en ourselves? desacuerdos. We're going to be in No, yo no estoy de disagreement. acuerdo. I'm not in agreement. A mí no me parece. It doesn't appear to me. Así es como yo quiero hacer las cosas. This is how I want to do things, A mi manera. in my own Y way. si no, no las hago. And if not, I don't do them. Entonces no las hagas. Then don't do them. No las hagas. Porque fíjate, Notice, el primer problema que hubo en la iglesia primitiva the first problem that the primitive church had, surgió en la distribución de los alimentos. it happened in the distribution of the food. ¿Y cuál fue la solución que dieron los apóstoles? And what was the solution? Para distribuir los alimentos en las mesas. To distribute the foods on the tables, ¿Cuál fue la solución que dieron los apóstoles? what was the solution of the apostles? Busquen las personas que tienen más experiencia en distribuir alimentos y sepan más de cocina y de alimentos. Seek people that have more experience of distributing the foods and know more about the food. No. No. Búsqueme 7 varones llenos del Espíritu Santo. Seek 7 men full of the Holy Spirit. A lo mejor esos varones nunca habían cocinado nada. Maybe those men never cooked anything. No importa. Doesn't matter. Lo único que necesitaban es que fueran hombres llenos del Espíritu Santo. The only thing they needed was for men to be full of the Holy Spirit. Porque si eran llenos del Espíritu, Because if they were full of the Spirit, iban a funcionar they were going to en function el orden de Dios. in the order of God, En sumisión, in submission, en armonía, in harmony, en humildad, in humbleness, en concertación, in certainty, en unidad. in unity. Entonces, necesitamos hacer todo en el Espíritu So we have to do everything in the Spirit para poder que esa iglesia for that church sea un verdadero hogar, to be a true home, sea la casa de Dios to be viviente, the house of the living God, sea la familia de Dios. the family of De God. otra manera, no es la iglesia. In another way, it's not the church. Que entendamos eso, no es la iglesia. For us to understand that, No that it's juguemos a not the iglesia. church. Let us not No play perdamos el church. tiempo. Let's not waste time. Procuremos la iglesia de Dios, Just procure the church of God. que esa es la que glorifica al Señor. That's the one that glorifies the Lord. Entonces, So then, cuidemos la iglesia. let's take care of the church. Los ancianos o los pastores, or ¿por the qué Dios los pastors, constituye? ¿Para why qué? does God constitute them? For what? Para velar por las almas, por un lado, To take Vigilar care, las almas. be vigilant of the souls, y también para cuidar la iglesia. and also to take care of the church. O sea, la función de un pastor, un anciano, es cuidar, The function vigilar, of an elder and a pastor es is to be como vigilant, vigilantes. to take care of. Yo recuerdo cuando yo era joven y vivía en Colombia, I remember when I was young in Colombia, hace muchos años, many years ago, se acostumbraba, no sé si ahora todavía existe, se acostumbraba en las cuadras de los barrios. they were accustomed in the neighborhoods. Había un vigilante en la noche con un machete, yo creo, There was somebody there being vigilant with a machete, y con un pito. and a whistle. Y cada X tiempo pitaba. And every X time they would, Entonces la they would gente se da whistle. cuenta que el vigilante estaba despierto. So people would realize that they were awake, Los que estaban despiertos. those that were awake. Pero había un hombre vigilando esa cuadra toda la noche. But there was a man being vigilant of that block the Si whole night. aparecía un intruso por ahí, alguien An raro, intruder or somebody strange would el appear. vigilante estaba ahí pendiente para mirar qué iba a hacer esa The one persona. that was there being vigilant was taking care of Entonces it. era un vigilante. So he was a guard. No dormía. No dormía, He vigilaba. didn't sleep. He would be vigilant. Entonces Dios ha llamado a los ancianos So he called the para elders ser vigilantes. to be vigilant, No para
controlar la iglesia, not to control the church, ni para ser los gerentes de la not iglesia, to be the generals of the church, sino para vigilarla. but to be vigilant. Porque los ancianos Because the elders son los hermanos are the brothers, varones men, mayores, the major men, con más experiencia, with the most con experience, más with the discernimiento, most discernment, con más conocimiento espiritual. with the most Y también hay ancianas spiritual knowledge. And there's also elderly women que ayudan a vigilar. that help to No be es para que vigilant, ejerzan señorío sobre la not iglesia, to senioritize over the church, sino para que vigilen. but for them to take care. Entonces, si toda la iglesia funciona, So if the whole church functions, por ejemplo, se reúne la iglesia en la casa de la hermana Sandra. for example, the church gathers in the sister Sandra's house. Entonces, la iglesia no está esperando que llegue el pastor para que el pastor dirija la The reunión, church is not waiting for the pastor to direct para the que el meeting, pastor sea el que ore, so he's the one that prays, para que el pastor sea el que traiga siempre or una the one that palabra. brings the word always. No, no debe ser así. It shouldn't be that Si way. se reúne la iglesia en la casa de la hermana Sandra, If they gather in the house of Sister es para Sandra, que todos los miembros, todos los sacerdotes que llegan, other priests that arrive, ministren a Jesús they minister Jesus en un orden. in an order. Entonces el anciano o los ancianos, si están ahí, So the elders, if they're there, ¿qué deben hacer? what should they do? Vigilar. Be vigilant. Son los vigilantes. They're the guards. No son los que deben tomar el control de la They're reunión. not the one that should take control of the meeting. Pero si la iglesia es pasiva, But if the church los is hermanos llegan a passive, esperar que el pastor les hable, and the brothers que el pastor expect ore por mí. for the pastors to speak, Entonces a veces los ancianos les toca hacer lo que no. sometimes Entonces, the elders have to do it because, ¿ve? Pero ahí no funciona la iglesia. but that's not how the church Entonces, functions. los ancianos están ahí para vigilar. The elders are there to be vigilant. Entonces, si ven que algo está en desorden, So if they see something's in si ven que disorder, el enemigo está queriendo meter de una or forma, the enemy's trying to get involved ahí es in donde el a anciano way, tiene que actuar that's when the elder has to act con la autoridad de la palabra de Dios. with the authority of the word of God. No porque sea la autoridad de la iglesia, Not because they're the authority of the sino church, porque tiene la función de parte de Dios but they have the function before God de vigilar, of being y Dios vigilant. le ha dado el discernimiento de la palabra And God has given discernment para of the que word, con la palabra that with the ministre word, a la iglesia they minister the church, para que no entre el desorden. so they don't enter in disorder, ¿Ve? Ayudar a la iglesia to help the church, para capacitar a la to iglesia capacitate the church para la obra del ministerio. for the work of the ministry, No para enseñorearse de la iglesia ni para not controlar la to iglesia. govern or control the church. ¿Cierto? Los pastores, The pastors, pues se supone que tienen más carga que los demás, se supone, supposedly they have more por las burden almitas, por than the las rest. almas de los hermanos. for the souls of the brothers. Entonces de pronto son hermanos que tienen un poquito más de carga So maybe there are people that have y more entonces ven burden, una necesidad espiritual, hermano, y se acercan a So they see a hablarle, need. a darle un consejo. spiritual need in a brother, so they get near to speak to Eso es el them pastor, and give them advice. That's to be a a orar pastor. por ellos, pero no pray necesariamente for es them. el único que puede orar, But not necessarily the only ones that should ni es pray, el único que pastorea, nor is the only one that porque todos los pastors. sacerdotes, Because todos nosotros, All of us, all the debemos ser priests, pastores. should be pastors. todos debemos pastorearnos We unos a should otros. all pastor each other. Lo que pasa es que entre todos hay unos que deben sobresalir un poco más porque tienen un Because poco más de amongst, carga de parte de Dios. All of us, there's some that needs to come out more Pero because eso we no have significa que tú no puedas pastorear a tus otros a hermanos. little more burden. That doesn't mean that you Tú should ves una pastor the necesidad en tu brothers. hermano, en tu hermana, If you see a need in your brother or y el sister, Señor te pone una palabra, ministralo. God puts a word in you and No minister. tienes que decir, llamen al pastor. You don't have to ¿Qué es say, eso? call the pastor. ¿Qué es eso, hermano? What is that? Estamos otra vez en la organización. We're in the organization No, again. ministra. Tú Minister. eres un sacerdote. You're a priest. Si Dios te mostró esa necesidad y te If da una... God showed you that need, Preséntala en el Espíritu. present it in the Spirit. Cumple tu función. Fulfill your function. No tienes que decir que llamen al pastor. You don't have to say, oh, call the pastor. Dios le mostrará al pastor otras necesidades. God will show the Pero pastor other todos needs. tenemos que funcionar But we should all function para que la iglesia se edifique. so the church can be edified. No hay nadie especial ni There's nadie por nobody encima de special nadie. or nobody above anybody. Hay funciones, There's functions, ¿cierto? right? Entonces, los ancianos sí tienen una función muy delicada, So the elders have a function that's y es very la delicate, vigilancia, and it's being vigilant. porque siempre el enemigo va a querer desviar a la iglesia. Because the enemy is always going to want to dismay the Siempre el church. enemigo va a querer meterse para The enemy confundir, always wants to get involved to confuse, para desanimar, to dismay, para traer cosas que no son de Dios. to bring things that are not of God. Ahí están los ancianos. But the elders are Entonces there. el Señor va a llamar a cuenta a los ancianos. So the Lord's going to hold accountable Si to los the ancianos se elders. quedaron dormidos y ni cuenta se dieron,
If the elders stayed sleeping and they didn't even que notice, entró el ladrón y robó y destruyó, the thief entered and stole and destroyed, entonces esos ancianos van a tener que darle cuenta al Señor. those Bien, elders have to hold accountable to the ¿Qué, Lord. qué pasó? You're going to be like, what Se happened? supone que tú eras el vigilante, ¿no? Supposedly you're the one that was supposed to be vigilant. Entonces, es una función muy importante. So there is a very important function. Pero no es la función que muchas veces pensamos, los ancianos, los pastores, son not- las autoridades de la iglesia, son los que toman todas las decisiones, son los que tienen que hacer que todo funcione. Not the function that we always have about the pastors always thinking they need to do everything. No sé si estamos viendo esto. I'm not sure if we've O seen entendiendo, this espero or que sí. understanding. Después, si hay dudas o preguntas, las podemos compartir. Later, if there's doubts or questions, we can share. Entonces, So therefore, 1 Timoteo 3:15 1 Timothy 3:15 dice, says, 1 Timoteo 3:15, Camila es más rápido que... Dice, si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado estudiando. I'm delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. Pero luego dice, columna y baluarte o fundamento de la verdad. But later it says, the pillar and ground of the truth. O sea que no solamente la iglesia es la casa, Because so not only the church is the house, sino que es la columna y fundamento de la verdad. but it's the pillar and the ground of the truth. ¿Qué significa eso? What does that mean? No solamente es la familia, Not only the family, sino es la encargada de cuidar but it's the one that is take charge la of verdad. to take care of the truth. ¿Qué verdad? What truth? ¿Qué verdad? What truth? Vamos a ver algunos versículos We're going to see some que verses están en las epístolas. that are in the apostles. Vamos a leer primero de Juan capítulo 4, We're going to read 1 John 4. versículos 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Says, by this you know the Spirit of God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh es de Dios. is of God. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh no es de Dios. is not. This is the spirit of the Antichrist. Entonces, tremendo, ¿no? Todo espíritu. Tremendous, Fíjate, aquí no habla de doctrinas. This here, it doesn't Hoy speak en día, about. hoy en día los cristianos, es Today, que the Satanás es muy Christians, astuto. Satan is very subtle. Siempre entra sutilmente para He confundir. always enters subtly Los to cristianos, primero confuse. que hablamos es, ¿cuál es tu doctrina? The Christians, the first thing that we speak about is which is your ¿Qué doctrine. doctrina tienen ustedes? What doctrines do you guys have? Entonces, lo primero que Satanás nos quiere llevar es a las doctrinas. The first thing that Satan wants to take us is the doctrine. Para ver si hay alguna diferencia doctrinal, no, entonces ya no. To see if there's any doctrinal No. differences. No. Olvídese. Then forget about it. Esa no es la doctrina que yo tengo. That's not the doctrine that I have. Entonces, han convertido la iglesia cristiana So they've converted the Christian church en un foco de divisiones y separaciones, in a focus of divisions and separations discrepancias, diferencias por causa de doctrinas. by differences by causes of doctrines. Entonces, si dice la palabra que la iglesia es el fundamento, es la que cuida la verdad, So if the Word of God says that the church is la encargada de cuidar la verdad the de Dios. base, the one that is charged to take care of the truth, Entonces, Satanás ha desviado eso so Satan has dismayed a that las doctrinas. to the doctrines. Entonces, nos ha puesto So they put in us a pelear unos con otros. to fight with one another. No, desacuerdos. Oh, disagreements. Esta doctrina, esta doctrina. This doctrine, No, that. yo no estoy de acuerdo con esto. No, I'm in agreement Es with que that. tenemos alguna diferencia doctrinal. We have some differences in Entonces, doctrines. pues como que ya no podemos hablar mucho. So we can't really speak so much anymore. Hermano, es lamentable Brothers, it's sad cómo el cristianismo ha caído en semejante cosa tan absurda, how Christianity has fallen in something so en una absurd, trampa tan sutil in a trap y that's tan so subtle infantil, and so childish, donde nos está dirigiendo a doctrinas where it's directing us to doctrine y no a la verdad, and not to truth, no al fundamento de la verdad. not to the foundation of the truth. Los apóstoles The apostles
siempre defendieron la verdad. always defended the truth. Fue la lucha de ellos. It was their battle. Y aquí, por ejemplo, en esta escritura dice, And here, for example, the scripture says, ¿qué es lo que defendían? what did they defend? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in flesh is of God. Punto y aparte. Period. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. 2 John 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo For many deceivers have gone out into the world que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. Quien esto hace That this es they el do- engañador y el anticristo. this is a deceiver and an antichrist. El anticristo y el engañador. The antichrist and the deceiver. Quieren distraer a la iglesia They want to distract the church de este fundamento y esta verdad. of this foundation and this truth. Entonces, no, desvíate a las doctrinas, Now dismay yourself to the doctrines. desvíate en otras cosas Go to other, separate yourself from other things. para que te dividas, So para que haya divisiones. there's divisions. Cuando la palabra de Dios nos muestra When the Word of God shows us que el verdadero fundamento de la vida cristiana, that the la true iglesia de Dios, foundation of the Christian la life, verdad de la iglesia que of- la iglesia tiene que guardar y proteger, that the truth of the church that the church has to guard and es protect, que Jesucristo ha venido en carne. is that Jesus Christ has come in flesh. Primera de Juan 5:20 1 John 5:20. dice, pero sabemos But we know que el Hijo de Dios ha venido. that the Son of God has come. Primera de Juan 5:20. 1 John 5:20. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. And has given us an understanding that we may know him who is true. Y estamos en el verdadero, And we are in him who is true, en su Hijo Jesucristo. in his Son Jesus Christ. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. This is the true God and eternal life. Entonces, ¿cuál es la verdad que la iglesia tiene que So which guardar y is proteger? the church that the church has to guard and protect? Que Jesucristo ha venido en carne. That Jesus Christ has come in flesh. Jesús dijo, Jesus said, yo soy la verdad. I am the truth. Entonces, ¿qué verdad es la que, cuál es el fundamento de la verdad de la iglesia? What is the foundation of the truth ¿En of the qué se church? es sostener la iglesia y es mantenerse la iglesia? And what is the church needs to sustain itself or maintain itself En esta verdad. in this truth? Entonces, no me vengan con cuentos doctrinales. So don't come with doctrinal stories. O sea, el punto es, The point is, reconocemos, confesamos que Jesucristo venía en carne. we recognize and confess that Jesus Christ has come in flesh. ¿Crees en eso? Do you believe in that? ¿Esa es tu fe? Is that your faith? ¿Ese es tu fundamento? Is that your foundation? Entonces estamos en el verdadero. Then we're in the truth. Lo demás Everything else, no me interesa. it's not interesting to me. No me interesa. It's not interesting. ¿Sabes por qué? You know why? El misterio de la piedad. The mystery of Piedad. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. 1 Timothy 3:16. E indiscutiblemente, And without controversy, no hay discusión. there's no controversy. Grande es el misterio de la piedad. Great is the mystery of godliness. ¿Cuál es el misterio de la piedad? What is the mystery of godliness? Dios fue manifestado en carne, God was manifested in the flesh, justificado en el Espíritu, justified in the spirit, visto de los ángeles, seen by the angels, predicado a los gentiles, preached among the Gentiles, creído en el mundo believed on in the y world, recibido arriba en gloria. received up in glory, Indiscutible. without controversy. Grande es este misterio y la piedad. Great is the mystery of godliness. Pero ¿sabe lo que significa piedad aquí? But do you know what godliness means here? Significa que Dios It means that God se manifestó en carne. was manifested in flesh. Fácil, ¿no? Easy, right? No, más que eso.
No, it's more than that. Jesucristo ha venido en carne. Jesus Christ has come in flesh. Dios se manifestó en carne. God is manifested in flesh. Y Dios se sigue manifestando en carne. And God continues to manifest in flesh. Dios está manifestado en carne. He's manifested in flesh. Dios se unió a nosotros. He united to us. Se hizo uno con nosotros. He made himself one with us. Jesucristo está en nosotros. Jesus Christ is in us. Ese es el fundamento. That's the foundation. Esa es la verdad. That's the truth. Eso es lo que sostiene la iglesia. That's what sustains the church, La verdadera iglesia. the true church. Olvídate de las doctrinas. Forget about the doctrines. Jesús está en nosotros. Jesus is in us, Y eso es la iglesia. and that's the church. Entonces, la palabra piadoso en el texto bíblico The word godliness in the biblical text, significa semejante a Dios. it means is an image of God. O sea, ahora la iglesia The church es Dios manifestado en carne, is God manifested in flesh, justificado en el Espíritu, justified in the Spirit, visto de los ángeles, seen by angels, predicado a los gentiles, preached among the Gentiles, creído en el mundo believed on in the y world, recibido arriba en gloria. and received Eso up lo in hizo el glory. unigénito The begotten did that, y ahora lo está haciendo en nosotros. and now he's doing that in us. Y nosotros vamos a ser glorificados en Él And we are going to be glorified in him y recibidos arriba en gloria. and received in glory. Ese es el fundamento de la verdad. That's the foundation of the truth. Esa es la verdad de la iglesia. That's the truth of the church, Esa es la columna the column de la iglesia. of the church. Esa es la iglesia. That's the church. La iglesia es nada más The church is nothing more, ni nada menos nothing less que Jesucristo than en Jesus su Christ cuerpo. in his people. Nosotros, We, los miembros de su cuerpo, the members of his body, y Él la cabeza, and he is the head, para que seamos so that we can be un solo one only, y nuevo hombre, a new man, Jesús. Jesus. Entonces, es tremendo So it's tremendous porque la iglesia de Dios because the church of God, es la manifestación de Dios en la carne. it's the manifestation of God in the Ahora. flesh now. La verdadera iglesia. The true church, La iglesia que es la casa del Dios the viviente. church that is the house of the living La God, familia de Dios. the family of La God, verdadera iglesia. the true church, No la organización not religiosa. a religious organization. Entonces, necesitamos que el Señor nos revele este misterio. So we need for God to reveal this mystery, Porque si lo vemos, because if we see it, vemos la iglesia. we see the church. Vemos la iglesia. We see Y the si vemos la church. iglesia, And if we see the church, vemos a Jesús. we see Jesus. Entonces ya olvídate de organizaciones. So forget about organizations. Olvídate de estructuras. Forget about structure Olvídate de jerarquías. or that hierarchies. Olvídate de distracciones. Forget about distractions Olvídate de doctrinas. or doctrines. El punto es, The point is, ¿expresamos a Jesús? do we express Jesus? ¿Vivimos a Jesús? Do we live Jesus? ¿La vida del Señor está en nosotros? Is the life of the Lord in ¿La us? comenzamos expresando desde nuestra casa? Do we start expressing it from ¿En our nuestro house, matrimonio? our marriage? ¿Somos Jesús Are we Jesus en la carne? in the flesh? ¿Somos Jesús en este cuerpo? Are we Jesus in this body? ¿Estamos expresando esa vida? Are we expressing ¿Estamos that life? creciendo en esa realidad? Are we growing in that ¿Hay esa reality? realidad en nosotros? Is that reality ¿O in estamos us? creciendo en doctrinas y conocimientos? Or are we growing in doctrines or Y en knowledge tradiciones. or traditions? No importa lo que sepamos. It doesn't matter what we know. No importa si nos conocemos la Biblia al revés y al It derecho. doesn't matter if we know the Bible forward and backwards. No importa si hacemos muy buenas obras. It doesn't matter if we do good works. Lo que importa es What is important is cuánto de Jesús how much of Jesus hay y is se expresa en expressed nosotros. in us. Porque cuando los miembros del cuerpo de Cristo funcionan, Because when the members of the body of Christ function llevan a cabo sus funciones, and bring forth their las funciones que el functions, Espíritu ha distribuido, the functions that the Spirit has distributed, en realidad quien está llevando a cabo esa función in reality, who is bringing forth that function es Cristo, is Christ, ¿o no? or not. Porque si lo estamos haciendo en el Espíritu, Because if we're doing it in the Spirit, no somos nosotros, it's not us, es Cristo. it's Christ. Entonces cuando
los hermanos profetizamos, So when the brothers prophesize hablamos la palabra de and Dios. speak the word of God, No estamos hablando los hombres, los seres humanos. we're not speaking about the men Es or human Jesús el beings. que nos está It's hablando. Jesus is the one that's Por speaking eso to la us. única autoridad That's why the only authority es Jesús, is Jesus. no el hombre. It's not man. No hay autoridades Not humanas. authority, human authority. La autoridad solo es Jesús. The only authority is La única Jesus. cabeza es Jesús. The only head is Jesus. Y la autoridad está en lo que Él nos habla. And the authority is in what he Su speaks to palabra es la us. autoridad. His word is the Entonces, authority. cuando el Señor nos habla, When the Lord speaks to nos us ministra and ministers to a la us, iglesia to the church, por medio de un miembro de la through iglesia, the members of the church, la autoridad está hablándonos. the authority is speaking, No el ser humano, not the human es beings. la autoridad de la palabra. It's the authority of Porque the la word. palabra de Dios es la Of the word autoridad of misma. God is authority itself. Es la palabra que sale de la boca de It's Dios. the word that comes out of the mouth of Y no God. hay otra. And there is no other. Es la única verdadera. And it's the only true one. Pero está hablando por medio de su But cuerpo, it's speaking through the body, por medio de la manifestación en through the carne. manifestation in flesh. Esa es la verdad. That's the truth. Entonces no hay una So there's organización. not an organization. Necesitamos al Señor como We centro, need the Lord como cabeza, as a head, como autoridad. as authority. Y que todos And that we all dejemos que el Señor funcione a través de nosotros. allow the Lord to function Y through cuando es us. Jesús, And when it's Jesus, hay armonía, there's harmony, hay disfrute, there's enjoyment hay gozo. and joy. El Señor se glorifica. The Lord is glorified. Vemos la gloria de Dios. We see the glory of God. Vemos la gloria de We Dios. see the glory of God. Suena un poquito complicado, It sounds a little bit complex, pero si lo pudiéramos ver en el Espíritu, but if we could see it in the spirit, si nos quitamos nosotros de por medio de if nuestra we carne take it away from our flesh y dejamos que el Señor haga and we allow for the Lord to act, y nos permitimos que el Señor haga, and we allow for the Lord to act, no es tan difícil. it's not so difficult. La cosa es disponernos. The thing is to dispose Y tenemos ourselves. que empezar desde nuestra casa, And we have to start from our house, desde nuestra casa, from our house, desde nuestra habitación, de nuestra intimidad. from the dwelling of our intimacy. Jesús tiene que expresarse ahí, Jesus has to be expressed there en su diseño, in his design, de acuerdo a su diseño, according to his no de design, acuerdo a nuestros caprichos not according to our o a own nuestros intereses. interest. Tú escoges. You choose. Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants. ¿Qué es lo que tú quieres? What is it that you want? Entonces dice Efesios, So Ephesians says, capítulo 1, chapter 1, versículo 23. verse 3. Que la iglesia That the church es el cuerpo de Cristo is the body of Christ, y es la plenitud and it's the plenitude, de aquel the fullness que todo lo llena en todo. that fills all in all. Tenemos que pedir al Señor que nos revele esto bien. We have to ask the Lord to reveal this really well. Que esto es demasiado, demasiado complicado, profundo. This is very complex and profound. El cuerpo, The body, la iglesia, the church, es la plenitud de it's Dios. the fullness of God. ¿Por qué? Why? Pues donde Dios se quiere expresar plenamente en la tierra. Because you could express God completely in earth. Es como el cuerpo humano que nosotros tenemos. It's like the human body that we have. Si no tenemos este cuerpo If we don't have this body, así, medio imperfecto, imperfect, no tan escultural, not so sculptured, pero si no lo tuviéramos, but if we had it, no podríamos expresarnos. we wouldn't have it, we wouldn't be able to express Mismo- ourselves. Seríamos unos espantos ahí, nada. We would be nothing. Y eso. No podríamos hacer nada. We wouldn't be able to do anything. Entonces, el cuerpo, la iglesia, So the body, la the church, iglesia que expresa la vida del Señor, the church that expresses the life of the Lord es la plenitud de is the Dios. fullness of God. Quiere decir que expresa plenamente a Dios. Ahí está. Meaning it expresses God completely. está. That's it. No le busquemos más. Let us not seek anymore. Eso es todo. That's everything. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros So what are we doing para que eso se cumpla? for that to be fulfilled? ¿En qué estamos contribuyendo nosotros What are we we're contributing para que eso se haga realidad? for that to become reality? No importa qué es lo que hagamos, It doesn't matter what we do o qué hablemos, or what we speak o cuánto sepamos, or how much we know, es cuánto de esa realidad how much hay of en that nosotros. reality is in us. Y repito,
And I repeat, eso tiene que comenzar desde nuestra casa. that has to start from our house. Entonces, de acuerdo a la visión y el entendimiento que nosotros tengamos de lo que es la iglesia, So according to the vision and understanding that we have of what the church is, de acuerdo a ese entendimiento, a esa verdad, according to that understanding and truth, es como nosotros debemos conducirnos en is la casa how de Dios. we should conduct ourselves in the house of God. ¿Entendemos esto? Do we understand that? ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? What does Paul say to Timothy? Y debemos guardar, We should guard, cuidar, take care of, mantenernos maintain ourselves en la columna de la verdad, in the pillar of the truth. que es Jesucristo manifestado en carne. That is Jesus Christ manifested in Somos flesh. We El cuerpo de Cristo. are the body of Christ. Somos la plenitud We de are the Cristo, plenitude of Christ. que tiene una sola cabeza. That is, just has one head, Y todos nosotros somos miembros del and cuerpo. all of us are the members of the body, Y todos sujetos a esa and all cabeza. submitted to that head. No hay más cabezas. There's no more head. Entonces, cuando vamos al punto de, pero ¿cómo así? So when we go to the point of, but why? Entonces, ¿por qué Hebreos dice, Hebreos capítulo 13, Why does Hebrews 13 say, versículo 17, verse 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, obey our pastors and submit to them, porque ellos velan por nuestras almas, for they watch out for your souls, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. as those who must give account, let them do so with joy and not with grief, Porque esto nos es provechoso. for that would be unprofitable for you. ¿Vio? ¿Vio, hermano? Es que usted no había dicho esto. You see, brother, you haven't Lo said que this. sí tenemos que, hay unos pastores a los cuales tenemos que Do you someternos. see that there's pastors that we Son las have to autoridades de nosotros submit ourselves to? They're our y authority, ellos son los que mandan. and they're the ones that take charge. No, No, eso es lo que está diciendo la palabra. that's not what the word of God is saying. Que dice, obedeced a vuestros It pastores says, obey those who rule over you y sujétate a ellos. and be submissive. Y dice, ¿por qué? And it says, why? Porque ellos velan por tus almas. O sea que, For they en watch out for en your otras souls. palabras, ¿qué es In lo que other está diciendo el words, Señor? What is the Lord saying? Mira, los ancianos, los pastores, hermanos, The elders, the más pastors maduros. that are more mature, que el Señor ha escogido. or the Lord has chosen, Yo he puesto en ellos una carga especial por la alma I've tuya put in them a special burden for your care y por cuidarte. and to take care of you. Entonces, So therefore, cuando ellos vengan a ti a darte un consejo, when they come to you to give you advice, a animarte o exhortarte, to lift you up or exhort you, o a ministrarte con una palabra, or minister to you with con the la word, palabra de Dios, with the word of God, escúchalos, hear them, escúchalos, hear them, tómalos en serio, take them serious, porque ellos lo hacen, because they do it porque Jesús ha puesto carga en los corazones de ellos por ti. because Jesus has put a burden in their hearts for En you. otras palabras, no son ellos, es el Señor mismo que te está dando el consejo In por medio de otherwise, ellos. otherwise it's not them, it's the Lord himself giving you advice. A lo mejor tú no quieres escuchar eso. Maybe you don't want to hear that. A lo mejor tú no aceptas eso. Maybe you don't accept that. Pero la palabra dice, But the word of God says, aunque no estés de acuerdo, even if you're not in agreement, aunque no te guste, even if you don't like it, recíbelo con gozo, no te quejes, receive it with joy and do not complain, porque esto te conviene. because this is profitable for you. ¿Sí ves? Porque esto te conviene This is convenient to you para tu propio bien. for your own good. No está diciendo aquí la palabra The word of God is not saying here que los pastores son los mandamases en la iglesia, that the pastors are the ones that Eso no está demand the diciendo. church. No. que ellos son los que toman todas las They're decisiones the ones y that make hacen todo all lo the que quieren. decisions and do Y todo el mundo everything they tiene want. que someter a lo que And ellos everybody digan. has to submit to what they say. Eso no está diciendo la escritura. That the scriptures are not saying Aquí that. está refiriéndose exclusivamente Here is referring to exclusively a tu alma, to your soul, a tu alma. to your soul, Quiere decir meaning que son hombres, that are men, personas, instrumentos que Dios tiene en su iglesia, instruments that God has in His church. que no todos van a tener la misma carga que de That pronto ellos. Not everyone's going to have the same burden as they do. Entonces cuando vengan a ti a llamarte la atención con el amor del Señor When they come to you to call the attention with love o explicarte algo para tu beneficio,
or explain something to you for your benefit, con la palabra, with the word, no te molestes. don't get bothered. Es un consejo que Dios da. It's an advice. Si quieres, moléstate. If you want, get bothered. Si quieres, ponte bravo If you want, get mad y murmura de los ancianos. and complain of the elders. ¿Está bien? It's good. Los ancianos tenemos que estar dispuestos a que nos critiquen, The elders have to be willing for people to a que criticize se us molesten, or to get bothered a que nos digan cosas horribles si es necesario, or to say horrible things if it's necessary, a que murmuren de nosotros. even if they complain, Porque el Señor nos equipa para eso. because the Si Lord no, no seríamos pastores. equips us for that. If Si not, we somos de wouldn't los be. pastores que nos ponemos bravos con todo el pastors. mundo por cualquier cosa, If we're pastors that get mad with nos everybody, molestamos, or we get bothered, nos resentimos, or we get entonces resented, no somos pastores. then we're not pastors. No estamos capacitados We're para not ser pastores. capacitated to be pastors. Entonces, los ancianos o pastores So the elders are y pastors. están dispuestos a hablar con mansedumbre, ministrar They con have to be amor, willing con to carga, speak with tenderness a and dar el minister consejo. with love and give Y advice. mira, esto es lo que el Señor quiere. And say, look, this is what God wants. Ah, pero yo no lo voy a hacer. Oh, I'm not going to do it. Bueno, hermanito, pero mira, pero si lo haces, Okay, brother, but if you do it, vas a hacer la voluntad de Dios. you're going to do the will of God. Eso te conviene. It's convenient to Sí, you. pero es que tú no sabes que. Ok, Oh, but you don't know. pero escucha al Señor. But hear the Lord. Yo sé que es difícil. I know it's difficult. No, pues no estoy de acuerdo. No, I'm not in ¿Y agreement. tú con qué autoridad me vienes a hablar? With Ok, what authority está do bien, you hermano, come solamente to el me? Señor me puso eso. That's fine, brother. The Lord Pero tú put that to tampoco me. eres perfecto. Sí, But no you're soy not perfecto, perfect pero el either. Señor me ha puesto eso. But the Lord has put that in me. ¿Ves? Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. That's what the Lord is saying. Cuando un anciano When an elder viene a aconsejarte, comes to give you advice, dice, fíjate, escúchalo con gozo, hear them with joy, aunque no te guste. even if you don't like it. ¿Por qué? Why? Porque, dice el Señor, porque soy yo, Jesús. Because he says the Lord is me, Que te Jesus, quiero decir un consejo porque that te want to amo. give you advice because I love you. No es el ser humano. It's not the human beings. Entonces, por eso el Señor nos aconseja eso y nos dice el por qué. Porque, ¿sabes por qué? Nos dice el Señor. That's what the Lord No porque los ancianos quieran enseñorearse de ti, ni quieran gobernar tu advises vida, that. Not because the elders, they want to govern your life ni quieran mandarte, or rule over you, sino porque tienen carga por tu but alma. because they have a nomás, burden mira. for your soul, Porque te aman. because they love you. Porque Dios ha puesto ese amor en ellos. Because Ni I siquiera put- ellos te aman. Es mi amor que está en They don't ellos. even love you. It's my love that's in them. Y un día And one day, ellos van a tener que dar cuenta por eso. They're Porque gonna have para to eso hold los puse. Es una función que yo accountable. les puse. and that's why I put that function in them. ¿Entiendes? You understand? Entonces no es que sean los mandamás. ¿Cierto que no? Entonces no te quejes. So don't complain, Porque eso te conviene. because that's convenient for Entonces, you. también dice en Primera de Pedro, por So it otro also lado, says in 1 Peter capítulo 5, versículo 3, 5:3, habla a los ancianos, los pastores, que no deben funcionar como teniendo señorío sobre los que han sido asignados, sino siendo ejemplos del rebaño, de la grey. O sea que la función de un anciano so the function of an elder no es ser los jefes, shouldn't be the bosses. no es ser mandamases. They're not bosses. Ah, que yo soy la autoridad aquí, Oh, tienen I'm the que... authority no. here. Tienen que pedirme permiso a mí a todo You y have yo to tengo ask que mandar, yo tengo que permission, decidir y si I no have yo te voy a to- poner en disciplina. Rule over you. If not, I'm going to put discipline on you. No te enseñorees, tú no eres No. dueño de nadie, Rule over anybody. ni You're eres not dueño de la iglesia. an owner of anybody. El dueño de la iglesia se llama The Jesucristo. owner of the church, his name is Jesus. O sea que bájate de esa nube, nos diría el Señor, ¿no? So get down from that cloud, the Lord would say. Estás engañado, You're deceived. estás equivocado. And you're wrong. Por el contrario, In contrary, tú quieres ayudar a los hermanos, you want to help the brothers, sé un ejemplo para ellos. Sé un ejemplo para ellos. be an example for them. ¿Quieres enseñarle a los hermanos que sean ordenados y que lleguen temprano a las reuniones? You want to teach the brothers that they have to be organized and come early to the meetings? Sé un ejemplo. Be an example. Llega temprano. Arrive early.
No lo regañes porque mira, es que hermano, es que tienes que llegar temprano porque eso está mal hecho y y pa. Don't yell at them because they say No, because puedes they say it's wrong. aconsejarlos You could give con them amor. advice with love hasta ahí, until there. pero sé tú el ejemplo. But you be the example. Si siguen llegando tarde, They continue coming late. si el Señor te pone, vuelve a darles un consejito. If the Lord puts in you, Pero no podemos hacer give them más. an advice, but we can't do anything else. Orar, Pray. no podemos obligar, no podemos regañar, You can't obligate or yell. no podemos extorsionar, ex- manipular. Manipulate. Simplemente amar, aconsejar, guiar, Simply love, enseñar advice, y teach, ser ejemplo. and be an example. Trata de ser ejemplo. No, los pastores no son perfectos tampoco, pero es importante tratar de ser ejemplo, Pastors are not perfect, but we have to try to be the example. ¿cierto? Entonces, esa es la manera como el Señor pone la función de los ancianos. That's the way the Lord puts the function of the Dice elders. por otro lado dice primera de Pedro capítulo 5, 5:5. 1 Peter 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, Likewise, you younger people, submit yourself to your elders, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. Entonces fíjate, Dios dice, sujétense a los ancianos porque es bueno, te conviene. It's be submitted because it's good. Pero te está diciendo, sujétate al consejo de los ancianos. But submit yourself to the advice of the Sujétate a la elders, administración de los ancianos of the of porque te conviene. administration of the elders because it's Ahora, si no lo convenient. quieres hacer, no lo hagas. If you don't want to do it, don't do it. Tú eres el que pierdes. You're the one that loses. Pero date cuenta But realize de que el Señor no solamente nos manda a sujetarnos a los ancianos, that not only does he send us to sino submit nos manda a ourselves to ser the elders, sumisos unos a otros. but to be submissive to one another, O sea, a someternos todos a todos. to submit ourselves to all of us. Entonces, ¿a quién tenemos que someternos? So who do we have to submit ourselves to? ¿A quién? To who? A Cristo. To Christ, No a un hombre. not a man. Entonces, por eso dice Efesios, concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La única manera de concertarnos y unirnos entre sí es sujetándonos unos a otros en el amor del Señor. The only way is to submit Yo me ourselves with sujeto a la love. iglesia, I submit myself to me the church, sujeto al grupo de hermanos que To the- funcionan, group of brothers that en el function Espíritu. in the Spirit, que están cumpliendo la función de Dios. that are fulfilling the function of God Y hermanas, and sisters, no un hombre Not a o man. una estructura jerárquica, or a structure sino a la iglesia. with the church. Entonces, ¿cómo se debe administrar la iglesia? So how should you minister the church? Ya ustedes me imagino que me pueden dar una enseñanza de cómo se debe administrar la I iglesia. think ¿no? you guys can give me a teaching how